Dios como yo quiero. Yo no sirvo a Dios como yo quiero. Yo no me acerco a Dios como a mí me da la gana. Ya Él dejó establecido cómo esto se hace y cómo esto se persigue. Y mi trabajo es la obediencia. Yo no decido cómo se adora en la iglesia. Él decide cómo se adora en la iglesia. Yo no decido cómo yo le agrado a Él. Él decide qué es lo que le agrada a Él. Y yo tengo que obedecerle. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú respondes diferente. Tu moral está alterada. Hay ciertas cosas en las que te involucras que de otra manera tú en la carne la evitarías. Dios te dice, anda sobre las aguas. Tú andas sobre las aguas. Dios te dice, habla con denuedo. Tú hablas con denuedo, porque ahora estás lleno del Espíritu Santo. Es como que Elías dijo, yo sé que Dios dio una palabra, pero yo tengo que parir esa palabra. Me toca a mí parir ese milagro. Y él se puso en posición para decirle a Dios y decirle al mundo y decirle a la carne, yo le creo a Dios. Hay cosas que yo pienso, hay cosas que yo quiero razonar, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Entonces, verdadera adoración es cuando tus emociones se encuentran con la palabra y se rinden a la palabra. Cosecha, prepárate, arregla tus cosas, porque viene un aguacero. Algo Dios se está preparando para hacer. Denle un aplauso a Dios, porque eso es lo que Dios ha venido tratando con nosotros. ¿Cuántos han estado escuchando esa palabra? Eso es lo que Dios ha venido hablando con nosotros. Y hoy nosotros terminamos esta palabra que empezamos hace 5 semanas atrás. Y hoy nosotros terminamos esta palabra entrando al lugar santísimo. ¿Y qué nosotros encontramos en el lugar santísimo? Encontramos el arca del pacto que Dios mandó a Moisés que le dijera a Bezalel que hiciera. Era un cofre similar a este. Era un cofre hecho de madera de acacia, que medía aproximadamente 45 pulgadas por 19 pulgadas, y estaba cubierto por dentro y por fuera con el oro más puro. Y la Biblia dice que tenía 2 pares de anillos a través de los cuales se metían los postes para hacer portátil este arca. ¿Y qué significaban? ¿Qué significado tiene para nosotros esos 2 postes portátiles? Significan que Dios iría con ellos donde quiera que ellos fueran y que debían de estar listos para viajar en cualquier momento en que Dios le dijera que tenían que viajar. Y eso es bien significativo para nosotros, porque si nosotros vamos a ser la gente de presencia que Dios quiere que nosotros seamos, y nosotros estamos ahorita cantando el Señor está aquí, ¿y cuántos creen que Él está aquí? Y si somos esa gente de presencia que Dios quiere que nosotros seamos, pues entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a ir donde Dios diga que vayamos, a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el momento en que Dios los diga. Hay veces que Dios te levanta a la medianoche, hay veces que Dios no te deja dormir toda la noche, hay veces que Dios interrumpe tu trabajo o interrumpe tu carrera, pero esto tiene por cierto que cuando Dios llega a nuestras vidas, somos guiados por el Espíritu Santo y somos guiados por Él para hacer lo que Él manda que nosotros hagamos. Ahora tenga en cuenta que todo lo contenido en el tabernáculo era una réplica de los mismos muebles en el templo del cielo. Y como tal, el arca sería una réplica del escalón ante el trono. De hecho, los arqueólogos han descubierto tronos de los antiguos reinos del oriente y tenían un aspecto similar al arca del pacto. Dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, y había un cuenco de maná del cielo y las 2 tablas de los 10 mandamientos. Más confirmación de que el arca simbolizaba el trono, el escalón del Señor, se ve en el hecho de que la ley sería colocada dentro de ella. Y esto es significativo, porque los antiguos reyes del cercano oriente a menudo tenían una copia de las leyes de sus reinos a sus pies. Lo señalo para indicar que no había una réplica del trono. El trono no se veía, y te mostraré lo que es significativo más tarde. Y cuando Dios le dice a Moisés
que construyera tal elemento. Él lo que le estaba diciendo a ellos era: mi ley irá con ustedes donde quiera que ustedes vayan, y esa ley siempre se va a adaptar a la voluntad del Espíritu Santo que los guía a ustedes. La tapa del arca se llama el propiciatorio. En inglés le dicen mercy seat, o lugar de misericordia. Y era una losa de oro que se colocaba sobre la parte superior del arca y tenía una importancia propia. Una vez al año el sumo sacerdote debía hacer expiación por el pueblo de Israel, rociando el propiciatorio con la sangre de toros y de machos cabríos. Por eso se le llama a mercy seat. Y habían 2 querubines y estaban colocados sobre el propiciatorio tocando sus alas. Ahora, supone que usted entra en un lugar así. Usted vino del atrio, reconoció el sacrificio de Cristo, llegó al lavacro, se limpió para poder entrar al lugar santo. Y entra al lugar santo y usted ve la mesa de los panes y usted reconoce que es la palabra de Dios. Usted ve el candelabro y usted reconoce que es la presencia de Dios. Y usted entonces reconoce el incienso que representa, amén, la adoración que hay que darle a Dios. Y usted atraviesa ese lugar y usted entra al lugar santísimo. ¿Qué usted espera que ocurra? Porque yo no sé usted, yo no estoy aquí perdiendo el tiempo. ¿Cuántos vienen a la iglesia simplemente por venir? ¿Cuántos vienen a la iglesia solamente por satisfacer una vena religiosa? Le pregunto porque hay gente que eso es lo que hace. Hay gente que vienen a la iglesia solamente por venir o simplemente vienen por satisfacer una vena religiosa, pero no están interesados en algo mucho más allá. Una vez más, como le dije, no hay un trono. Dios está entronizado sobre el propiciatorio. Sin embargo, un momento en que sí se vio el trono. Un momento en que todo esto que era simbólico, todo esto que tenía una representación del cielo, se hizo realidad. Y fue en la vida de Isaías. Y cuando usted va a la Biblia, amén, en Isaías capítulo 6, usted va a encontrar esta verdad hecha realidad en la vida de Isaías. Para que tenga un contexto, en el tiempo de la profecía de Isaías, la nación judía estaba dividida. Israel en el norte con su capital en Samaria y Judá en el sur con su capital en Jerusalén. Y había un rey en Judá que fue ungido por rey a los 16 años, un rey llamado Usías. Y el reinado de Usías comenzó muy bien. Segunda de Crónicas nos dice que él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Eso dice la Biblia de Isaías, de Usías, que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y también dice que en Crónicas 26:15 que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Tenga en cuenta que la frase fue ayudado maravillosamente. Cuando alguien me pregunta a mí cómo van las cosas en la cosecha, yo les digo, ayudados maravillosamente. Porque si estamos aquí, si somos lo que somos, si tenemos lo que tenemos, es porque Dios ha sido bueno con nosotros y Dios se ha revelado en nosotros. Y no puedo pensar en una mejor manera de describir la bendición de Dios sobre nuestra vida que decir que estamos ayudados maravillosamente por Dios. Dios ha hecho y Dios está haciendo cosas de las que nosotros podemos meditar en ellas y darle gracias a Dios. Pero Dios no permita el terrible destino que le sucedió a Isaías. Segunda de Corintios 26:15 dice: y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Yo le llamo a esto la maldición del poder. Esa terrible enfermedad que hace que uno olvide su absoluta dependencia del Señor. Porque hay un peligro en usted caminar con Dios y ser bendecido por Dios, del cual usted tiene que guardarse. Y el peligro es que su humanidad lo engañe, llevándolo a usted a pensar que lo que usted tiene, que lo que usted es, que lo que usted logra, lo logra por sus propios hechos, lo logra por sus propias capacidades, por sus propios recursos. Hay mucha gente que viene a la iglesia
y pretenden servirle a Dios, pero en algún lugar en el camino se han llenado de orgullo, pensando que ya no necesitan a Dios. Y usan a Dios como una muleta, usan a Dios como un jueguito para justificar su religiosidad, pero viven lejos de Dios. Ese cáncer del alma que hace pensar al pámpano que puede dar frutos aparte de la vid. Y algunos de ustedes hoy se debilitaron por la edad, otros por la aflicción. Y oramos por ustedes para que Dios los libere, porque esta no fue su intención original. Sin embargo, el hecho de que estás mucho más seguro que aquellos entre nosotros que son fuertes. Recuerdas tu necesidad, reconoce tu dependencia, pero la fuerza a menudo conduce al orgullo y el orgullo va antes de la destrucción. Y muchas veces nosotros en nuestra religiosidad nos olvidamos que si somos es porque Dios permite que seamos. Si tenemos es porque Dios permite que tengamos. Según de Crónicas 26, 16, 19 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Habían 3 oficios en el Antiguo Testamento: profeta, sacerdotes y rey. ¿Y por qué menciono esto? Era muy importante que no presumiera de un cargo que no le debía sido otorgado. Todo el mundo tenía que mantenerse en su línea. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una asignación. A cada uno de nosotros Dios nos ha dicho qué tenemos que hacer y qué no debemos de hacer. Y es un peligro cuando usted se olvida que la asignación suya viene del cielo y usted se mete en la línea que no le corresponde a usted estar. Este fue el pecado de Saúl, y porque Dios le quitó el reino. Ciertamente este recuerdo persiguió a todos los reyes de Israel, pero la fuerza, la seguridad tiene una forma de embotar la memoria. A veces la bendición tiene una forma, y no es la bendición por sí, porque la Biblia dice que la bendición de Dios no trae tristeza. Y tengo que corregir, no es la bendición, es como nosotros asimilamos la bendición. Es como nosotros vemos lo que Dios nos ha dado. Ahora el carro que tengo no me lo dio Dios, es mío para yo ser y yo ir donde yo quiero. Ahora el trabajo que tengo no me lo dio Dios, sino lo tengo para yo hacer y cubrir las necesidades que yo tenga de acuerdo a mis caprichos. Usías pensó: si alguien que no sea un sacerdote era digno de entrar al espacio sagrado y ofrecer incienso, él es rey. Y él se dirigió al templo. Y mire cómo dice la Biblia en 2 Crónicas 26, 17, 19. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Usías había llegado a la conclusión que él no tenía que hacer lo que la Biblia decía, que él no tenía que vivir como la Biblia mandaba, que él podía entrar y salir al lugar santísimo, que él podía entrar y salir al lugar santo como a él le parecía, y él podía oficiar como a él le parecía. ¿No es esa la arrogancia de nuestros días? Que la gente cree que esto ya no es sacro, ya esto no es un altar, es una plataforma, ya esto no es un púlpito, es una tarima donde yo me ubico, ya esto no son ministerios sacros, ya estos son oficios que yo realizo. Y la verdad es esta: todo esto que nosotros hacemos para Dios en su casa pertenece y corresponde a un ambiente sacro, porque es a Dios que nosotros, alabado sea Dios. Y aquí están los sacerdotes diciéndole a Usías:
tú no puedes hacer esto. Y él en su arrogancia rechazó el consejo, rechazó la amonestación para hacer lo que a él bien le parecía. Y a mí me preocupa de que hoy en día hay tantas personas que pretenden entrar y salir en aquello que es sacro y que es santo, sin medir a dónde Dios lo ha puesto y lo que eso significa, olvidando todo tipo de consejo. Oye, yo no tengo que ir a la iglesia, pastor. Y si voy a la iglesia, yo puedo sentarme como yo quiero, yo puedo hacer como yo quiero, yo puedo comportarme como yo quiero. Ahora cuando tú quieres corregir a alguien porque está mal, ahora las personas quieren enojarse porque se sienten que tienen un derecho ante todo esto que es sacro. Y déjeme decirle esto, nadie aquí tiene derecho a lo que es sacro. Estos son privilegios. La función y el servicio a Dios no son oficios que usted ejerce, son privilegios que usted ejerce, que usted sirve en la casa de Dios. Mira lo que dice la Biblia que sucedió. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar de incienso. Este hombre fuerte, este hombre orgulloso, se llenó de lepra, desterrado de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque él quiso adueñarse de aquello que no le correspondía. Mira que está a tu lado y dile, aprende a mantenerte en tu línea. Dile que está a tu lado, aprende a mantenerte en tu línea. Hay cosas que Dios no te las asignó y hay gente que quieren ejercer capacidad pastoral cuando no tienen un llamado pastoral. Hay gente que quieren dar consejos pastorales cuando no se les ha dado la autoridad para dar consejos pastorales. Hay gente que quieren estar en los altares cuando sabe que no viven la vida para estar en el altar ministrando. Hay gente que quieren estar sirviendo cuando no están a la altura del llamado de Dios para poder estar sirviendo. Y Dios quiere que tú sirvas, y Dios quiere que tú funciones, y Dios quiere usarte, pero esto tiene un llamado y esto tiene una demanda para que tú puedas hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y fue entonces cuando el profeta Isaías está en el templo y busca al Señor. A Isaías se les concedieron los oficios de sacerdote y profeta. Así que él tenía el derecho de acercarse. Y esto es lo que hace Isaías. Él va al atrio y él reconoce el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios sustitutivos. Él va al lavacro y él se limpia, recordando su necesidad de gracia presente. Y a medida que él continúa hacia el lugar santo, él ve el candelero y él siente la presencia de otras personas invisibles, que es la presencia del Espíritu Santo. Y él huele el pan fresco, el pan de presencia allí sobre la mesa. Y el aroma les recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese momento el aroma del pan se mezcla con las especies especiales dulces que arden sobre el altar de incienso. Y él reconoce que su humanidad, para acercarse a Dios, tiene que rendirse en pleitesía, en adoración a Dios. Porque si tu oración va a ser efectiva, si tu búsqueda va a ser efectiva, si tu servicio va a ser efectivo, tiene que ser envuelto en un aroma que es producto de una adoración genuina, de una adoración real. En ese momento, él reconoce y él entonces procede a entrar a un lugar que solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Y era el lugar santísimo. Y lo que hay detrás de esa cortina lo iba a cambiar a él, iba a cambiar la historia. Él encuentra el arca del pacto. Está ahí en todo su esplendor.
Pero recuerda, el arca es un escalón. El trono es invisible hasta el momento que Isaías entró. Porque en el momento en que Isaías entró, es como que se abrió una cortina. Y ahora no solamente estaba el arca, ahora estaba la misma presencia de Dios, estaba presente ahí. Y es ahí donde Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías ve el verdadero rey de Israel, para el cual todos los demás reyes eran meras sombras y tipos. Y él dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Los serafines guardianes de la sala del trono de Dios. Es como si Isaías te invitara a imaginar estas criaturas hechas por Dios. Y él dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cuasiles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mucho podríamos decir aquí, pero quiero que noten la esencia de la proclamación: Santo, Santo, Santo. En palabras simples, ¿qué significa eso? Isaías simplemente lo que estaba diciendo, oía una voz que decía: ético, ético, ético. Postura, postura, postura. Como quien dice: aquí está Dios revelándosele a él, y Dios está diciéndole a Isaías: quiero que me mires, porque yo no voy a cambiar, tú tienes que cambiar. Quiero que me mires, porque yo no necesito cambios, tú necesitas cambio. Y esto es bien importante para nosotros que nos acercamos a Dios, porque nosotros pretendemos acercarnos a Dios insistiendo en que Dios se ajuste a nosotros. Y cuando Isaías dice: yo vi estos ángeles que decían Santo, 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 lo que Isaías está diciendo y lo que el cielo estaba diciendo es: si te vas a acercar a Dios, acércate desde ya rendido ante la verdad que Dios no va a cambiar. Él es Dios por sí mismo. Oh, dale ese aplauso a Dios. Y mire la respuesta de Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová Dios de los ejércitos. La santidad de Dios habla de su emanación metafísica. La misma luz que procede de Dios, que magnifica todo lo que es profano y es impío. Mientras más cerca tú estás de Dios, más la fragilidad de tu humanidad se manifiesta. Es por eso que ante la presencia de Dios no puede haber arrogancia. Es por eso que ante la presencia de Dios no puede haber orgullo. Porque ante la presencia de Dios, todo aquello que es vano, todo aquello que es vil, todo aquello que es superficial, todo aquello que pretende, tiene que deshacerse ante la misma presencia de Dios. Y es por eso que Isaías dice: ay de mí, el profeta, el que podía ejercer 2 funciones, sacerdote y profeta, ahora está ante la misma presencia de Dios y él ve su humanidad y él dice: ay de mí. Por eso es que en la iglesia ningún creyente verdadero puede permanecer llenándose de orgullo y arrogancia. Porque todo creyente genuino y todo creyente verdadero reconoce que de Dios es el poder. Seguro que Isaías estaba consciente de su pecado antes, pero no como ahora. Algo en la presencia de Dios magnifica su mancha de pecado.
¿Sabe cómo yo sé cuando alguien está bien con Dios? Cuando vive humillado y vive reconociendo su dependencia de Dios y su fragilidad humana. La persona que no reconoce eso es una persona que no está cerca de Dios de verdad. Una persona que está cerca de Dios de verdad es una persona que dice, yo tengo que ir al culto. Una persona que no está bien con Dios y no está cerca de Dios dice, a la iglesia no hay que ir, yo tengo a Dios. Una persona que está bien con Dios dice, yo tengo que adorar a Dios. Una persona que no está bien con Dios dice, si el que está al frente y si la alabanza no me inspira, yo no adoro, yo no alabo. Una persona que está bien con Dios, no importa quién lo mire bien o quién lo mira mal, está aquí adorando a Dios de verdad, porque entiende que no es como los demás lo miran, es como Dios lo está mirando. Porque la santidad de Dios habla de su autoridad triple para juzgar. Se nos dice en otro lugar que la revelación de la santidad de Dios dice que la tierra y el cielo huyeron, pero no se halló lugar para ellos. ¿Cuál es la respuesta de Isaías a la revelación de la persona de Dios? Ay de mí, soy muerto. Esa fue la respuesta de los discípulos cada vez que Jesús permitía que su gloria se derramara. Miren, Mateo 17:6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Marcos 4:41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Isaías expresa de un miedo paralizante, porque él está ante la presencia de Dios. Y siempre que tú estás ante la presencia de Dios, tú te rindes, tú te humillas, tú te arrepientes. ¿De verdad tú quieres servirle a Dios? ¿De verdad tú quieres ser partícipe de la gloria de Dios? El testimonio de eso es cómo tú respondes cuando Dios se acerca a ti. Y dice la Biblia que voló hacia mí, hacia Isaías, dos de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese carbón no expió su pecado, le recordó que su pecado fue expiado, le recordó que fue limpio de todo pecado. Quizás hoy seas salvo, pero tu conciencia se agita bajo la predicación de la santidad de Dios. Quizás hoy tú pretendes ser salvo, pero tus actitudes y tus comportamientos se incomodan con la presencia de Dios. Y cuando hablamos de orar, cuando hablamos de que nuestras oraciones sean escuchadas, cuando hablamos de ir más profundo de la superficie a la que estamos acostumbrados, estamos hablando de reconocer y entender que Dios nos habla y que tenemos que rendirnos ante la verdad de aquel que nos habla y nos invita a acercarnos más. ¿Y por qué Dios nos invita a acercarnos más? Mire cómo dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Se nos dice que hay una audacia que solo poseen los justos. Los justos son valientes como leones, pero los malvados huyen aunque nadie le persiga, dice la palabra. ¿Sabe por qué es importante que tú entres más allá de la superficie? Y que tú te muevas mucho más allá del atrio. ¿Y sabe por qué es importante que tú sí entres al lugar santo? Pero que estés dispuesto a entrar al lugar santísimo. Porque es aquí donde tú vas a hallar el valor. Es aquí donde vas a afinar tus oídos para oír la voz de Dios. Y es aquí donde vas a hallar el valor
para obedecer la voz de Dios. El creyente de atrio no oye la voz de Dios y mucho menos lo ve. El creyente del lugar santo siente la presencia de Dios, huele el aroma de quién es Dios, pero tampoco oye a Dios y mucho menos puede hablarle a Dios. Es solamente los creyentes del lugar santísimo que pueden ver a Dios, pueden oír a Dios y pueden hablar con Él libremente. En ti está esa capacidad. En ti está la decisión si me quedo aquí, si me muevo aquí o profundizo más. Y Isaías decidió profundizarse más, y cuando profundiza, él oye a Dios extendiendo una invitación. Y Isaías audazmente pone su nombre a consideración y dice: yo iré. Y oiga esto, estaba Dios diciendo para dónde Él quería enviarlo. Estaba Dios diciendo qué era lo que necesitaba de Él. Estaba Dios describiendo la asignación. Dios simplemente está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Y aquí está Isaías en el lugar santísimo diciendo: yo iré. Solamente en el lugar santísimo es que tú aceptas las asignaciones sin recibir la descripción de ella. Solamente en el lugar santísimo es que tú dices: Señor, aquí estoy, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios dice: ¿estás seguro? Y tú dices: aquí estoy, oí tu voz y estoy dispuesto a responder a tu palabra. Porque le dije que el tabernáculo, amén, estaba diseñado para enseñarnos a nosotros a acercarnos a Dios. Se lo dije. Y representaba las formas en que nosotros podíamos acercarnos y hablar con Dios. Porque entienda esto: la meta de la oración es presencia. La meta de la oración no es que Dios conteste tus peticiones. La meta de oración no es que Dios haga X o Y por ti. La meta de oración no es que Dios te dé o no te dé. La meta de oración es presencia. Y cuando nosotros empezamos la jornada del atrio al lugar santo, al lugar santísimo, es porque queremos más, queremos más, queremos más, queremos más presencia. ¿Y por qué necesitamos presencia? Porque criar a nuestros hijos no es fácil. Vivimos en un mundo en que el mundo amenaza la estabilidad y el mundo amenaza el núcleo del hogar. Y hace falta presencia para nosotros poder hablarle a nuestros hijos y enseñarle la palabra, y nosotros insistir en que esta es la verdad que va a bendecir sus vidas. Mis hijos están aquí de testigos. Yo les enseñé a ellos que la iglesia era primero, que Dios es primero y la iglesia es reflejo de Dios aquí en la tierra. Y ellos desde jovencitos querían trabajar, y yo les decía a ellos: no, porque se ponen a trabajar, después van a faltar a la iglesia. Ellos querían ciertas actividades extra de la escuela, y yo les decía: después que esas actividades no interrumpan con la iglesia y con el tiempo de nosotros servirle a Dios. Y mucha gente me criticaba por eso y juzgaban eso. Pero lo que la gente no entiende es que yo quería que mis hijos descubrieran por su propia cuenta lo que era estar en la misma presencia de Dios. Hoy mis hijos saben lo que eso significa. Ellos entienden lo que eso representa. Y mucha gente me dice: pastor, ¿qué yo puedo hacer para que mis hijos sean como los suyos? Enséñele lo que es presencia. Enséñale lo que esto significa. Enséñale lo que es vivir cerca del altar de Dios. Enséñale lo que es vivir
buscando de Dios. Necesitamos presencia para poder hablar con denuedo. Mire, yo soy consejero clínico. Y la gente, yo he descubierto dos cosas de la gente. Que los que están llenos de Dios, cuando vienen a hablar conmigo, reciben el consejo que le doy. Y los que están vacíos de Dios, cuando vienen a hablar conmigo, dicen, este es un psicólogo más. Sí, pastor, pero eso es la gente de la calle. No, la gente de la iglesia también. La gente de la iglesia dice, no, pues que no hables con el pastor porque el pastor te va a convencer. No hables con el pastor porque el pastor te va a... Y hay gente que hasta han dicho, hablaste con el pastor, ¿verdad? Sí. Por eso fue que cambiaste de opinión. Y no es que uno es psicólogo. Una vez a Cristo lo mandaron a arrestar. Y mandaron a buscarlo para meterlo preso. Y eventualmente para matarlos. Y los policías que fueron a buscar a Jesús, fueron a buscar a Jesús y regresaron sin Cristo. Y cuando le preguntaron, le dijeron, ¿dónde está el que mandamos a buscar preso? ¿Sabe lo que ellos dijeron? Nunca hemos oído un hombre hablar como ese. Habla como quien tiene autoridad. Una persona que entra al lugar santísimo y se llena de Dios y oye la voz de Dios puede pararse ante las mismas amenazas del infierno y decir, cuidado, cuidado, cuidado. Hay que aprender a llenarse de Dios. Los planes de Dios solo se revelan en su presencia. Y es en la presencia de Dios donde nosotros podemos enfrentarnos a la misma muerte. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿a dónde está tu aguijón? ¿A dónde está tu victoria? Mire, la paz, me gusta lo que dice Alexander McLaren. Él dijo, la paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y a mí me preocupa que más y más personas están acostumbrándose a vivir sin presencia. Más personas se están acostumbrando a vivir sin presencia. Tu problema no es que estás sin trabajo. Tu problema no es que estás sin esposo o sin esposa. Tu problema no es que tus hijos están perdidos. Tu problema no es económico, no es emocional. Tu mayor problema, el mayor problema de la gente es la distancia que tienen de Dios. Hemos aprendido a vivir con mascotas en nuestras vidas de pecado, con mascotas en nuestras vidas de indiferencia. Hemos aprendido a escondernos detrás de cosas que no agradan a Dios. Y es la presencia de Dios lo que te hace a ti fuerte. Es la presencia de Dios que debe ser la prioridad en tu vida. ¿Estás deprimido? Busca presencia. Me gusta el Salmo 16:11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozos. Delicias a tu diestra para siempre. Mire, la palabra del Antiguo Testamento para presencia era cara. Es cara. Si se traduce literalmente la palabra presencia al español, por eso es que se sustituyó. No tendría sentido, porque cada vez que habla de la presencia dice cara, face, cara. Y esto es bien interesante, porque si usted lee la Biblia, mire cómo dice la Biblia: que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro, su cara sobre ti. Hechos 3, 19, 20 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo que este mundo necesita no es más iglesia, no es más religión.
Lo que este mundo necesita es más presencia. ¿Estás cansado? La Biblia dice que Él te da descanso si tú entras a la presencia de Él. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice la palabra. Porque yo dejé esto para último. Porque yo quería establecer un fundamento para el día de hoy. Que si nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, si vamos a ser el pueblo que Dios quiere que nosotros seamos, y lleguemos donde Dios quiere que nosotros lleguemos, el piano no lo va a hacer solo. El talento no lo va a hacer. El predicador no es lo que lo va a hacer. Las luces tampoco lo va a hacer. Un mueblario tampoco lo va a hacer. Lo va a hacer la presencia de Dios. Si su presencia va con nosotros, y esto es lo que Dios quería mostrarle a Isaías, y esto es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, y esto es lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel. Y empezó con algo práctico: un mueblario con 2 ángeles, 2 postes y elementos adentro que representaban la verdad de Dios. Un mueblario portátil que podía ser llevado a donde Dios dijera que fuese llevado. Hoy tú eres ese templo. Hoy tú eres esa casa. Y sobre ti hay ángeles. En ti hay palabra. En ti hay maná del cielo. Hay un aroma que puede emanar de ti, que rinda pleitesía a Dios. ¿Y por qué todo eso es necesario? Porque al fin del día todo eso nos va a llevar a la presencia del Señor. Porque es en su presencia donde nos vamos a hallar. La iglesia, esta reunión, es una reunión más hueca y vacía sin la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos anhelar presencia. Pero la presencia no llega en el atrio. La presencia es invitada en el lugar santo. Pero la presencia es revelada en el lugar santísimo. Y hay 3 tipos de creyentes: creyentes de atrio, que es religión nada más; creyentes de lugar santo, que es bueno, pero son creyentes de oficio nada más. Y está el lugar santo, que son creyentes de presencia, que entienden que la dogmología religiosa tiene su lugar, que entienden que el oficio del lugar santo tiene su importancia, pero nada como la presencia. El impío dice: yo no tengo que ir a la iglesia. El religioso dice: si yo vengo a la iglesia, eso es todo. El religioso de oficio dice: pero estoy funcionando, estoy en el lugar santo. Pero solamente el agradecido de verdad, que vive en obediencia, entra al lugar santísimo de su existencia y dice: Dios, no quiero venir solamente a la iglesia, no quiero funcionar solamente en la iglesia, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Yo quiero la manifestación de ella en mi vida. Yo prediqué estos mensajes porque si nosotros vamos a ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos, estamos en ese lugar peligroso
Nosotros cumplimos 20 años este año. Y 20 años es el tiempo ideal de aclimatación religiosa. 20 años es el tiempo ideal donde las iglesias como las nuestras se aclimatan, se acomodan y dicen, I've got this, yo tengo esto. Y lo que hacen, lo hacen por rutina, por hábito, por religión. La mayor parte de esas iglesias que usted ve vacías y muertas no murieron de la noche a la mañana. Fueron iglesias que, y estas son encuestas que se han hecho, son iglesias que cuando llegaron a los 20 años dijeron, llegamos, estamos aquí y ya sabemos. Yo no quiero que la cosecha sea esa iglesia. Yo quiero que la cosecha sea la iglesia que diga, yo vengo al templo, yo funciono en el templo, pero lo hago porque hay presencia en la casa, presencia en mi vida.